Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Metro en la Metro a la Metro en la Red. Ciclo Mujeres, Historia, Ciencia, Cultura y Poder. La conferencia de hoy es Impúdica y Peligrosa. Matilde Montoya, primera médico mexicana, por la maestra Carmen Sonia Mondragón Moreno. La maestra Carmen Sonia Mondragón Moreno es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y maestra en Historia Moderna Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora. Ha colaborado en diversos proyectos de la sección de comunicación de la ciencia con conferencias, mesas y cápsulas de radio. Actualmente es profesora docente en el Instituto de Educación Medio Superior de la Ciudad de México en su modalidad semiescolar. Como historiadora, las líneas que le interesan son la historia política e institucional, historia regional y la historia social y cultural de la Ciudad de México. Maestra Carmen Sonia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, licenciada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que esta reflexión en torno a una de las mujeres más importantes de la historia de nuestro país, en términos de la educación para las mujeres, pues les resulta interesante, igual que lo fue para mí prepararlo. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Bueno, lo que carga, creo que ya funcionó. Pues lo primero que hay que hacer para acercarnos a este personaje desde mi punto de vista es conocer su contexto histórico, porque solo conociendo el contexto donde ella se creció, se educó y se formó como profesionista, es que es posible comprender lo que significó para esta mujer y otras después de ella el prepararse para servir a su sociedad, y sobre todo tomando en cuenta que era una época en la que no había tantas oportunidades para nadie en general, pero para las mujeres, sobre todo para las mujeres de su sector social, pues mucho menos, ¿no? Bueno, dicho esto, el México porfiriano está regido por este lema que todos seguramente en algún momento escuchamos, de orden y progreso. Esto quiere decir que para Porfirio Díaz mantener el orden era el único medio posible para lograr el progreso material del país, y en ese sentido pues siempre va a buscar reprimir a aquellos que se atrevan a criticar o a señalar las deficiencias del régimen. En ese sentido, las comunidades indígenas fueron gravemente atacadas por la política inversora de esa administración, pues las leyes siempre tendieron a favorecer la compraventa de tierras comunales para que se quedaran en manos de inversionistas nacionales o extranjeros, todo con el fin, insisto, de poderlas poner a producir, sin importar el costo social o el impacto social que esto iba a tener en los más necesitados o en los menos favorecidos. Además de los campesinos, otro sector que también sufrió mucho la política de Porfirio Díaz fue la clase obrera en las grandes ciudades como la Ciudad de México, donde nació Matilde Montoya. Y bueno, pues ellos vivían en medio de la explotación, la necesidad de sobrevivir cada día. Hay que mencionar que mucho de esto es porque en ese momento no existía una legislación laboral. Por ejemplo, no se les permitía que se organizaran en sindicatos, tampoco era posible que emplazaran a huelga para de alguna manera presionar al patrón y les mejorase las condiciones de su salario y del desarrollo de su trabajo. Y tampoco había nada escrito sobre el trabajo infantil. En la imagen hacia el fondo se alcanzan a ver algunos niños, ustedes los pueden apreciar. Bueno, pues esto era muy común. Trabajaban lo mismo o más que los adultos y se les pagaba muy poco. ¿Por qué? Pues el argumento era que justamente al ser niños no tenían como la capacidad de desarrollar una jornada laboral de manera eficiente.
Mismo caso la situación de las mujeres. Y esta situación de mantener el yugo sobre los más pobres, pues llegó incluso a límites tales como prohibirles incluso leer periódicos o libros durante sus descansos, todo con el fin, repito, de evitar que de alguna manera abrieran los ojos y empezaran a luchar por sus demandas. Latifundistas e industriales nacionales y extranjeros, repito, bueno, pues son aquellos que están cercanos al poder, cercanos a la figura de Porfirio Díaz, y son ellos los que en última instancia se ven beneficiados por el crecimiento económico que en este momento se genera en el país. Algunas veces, gracias a las leyes que son a todas luces, a la fecha de hoy, arbitrarias, injustas, desiguales, pero también gracias al fueron las de niños enfermos por dioseros y desde luego la de las mujeres. Nacer hombre o mujer en aquellos tiempos marcaba una primer diferencia, salir a la calle o quedarse en casa. Diferencia que se hacía más estricta cuanto más arriba de la pirámide social se estaba. Al menos eso se pensaba hasta hace poco, cuando gracias a los trabajos de la historia social o la nueva historia, pues hemos podido quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que en todos los momentos de la historia siempre va a haber claroscuros. Y afortunadamente el relajamiento de las costumbres, las excepciones o las y los transgresores siempre han existido para beneficio de nuestra sociedad y el avance histórico. En ese sentido, bueno, pues educarse en el caso de las mujeres era una situación que tenía que ver con el lugar de nacimiento, es decir, con la clase social a la que se pertenecía. En el caso de las mujeres del pueblo, bueno, los parámetros de conducta eran totalmente distintos. Por ejemplo, para ellas no es que no importara la moral o las buenas costumbres, pero cuando el hambre entraba en el hogar, el trabajo de ellas se hacía necesario, y eso incluía salir a la calle y tener cierto roce con hombres más allá del padre, los hermanos o el esposo y los hijos. En el caso de las mujeres de clase alta, pues ellas tenían, digamos que más suerte. Ellas podían asistir a las escuelas de amiga igual que las mujeres del pueblo, pero además de aprender a leer, escribir, sumar y restar, también adquirían conocimientos que las convirtieran en buenas esposas y madres, además de cierta formación en geografía, matemáticas, historia universal, temas con los cuales no dejar en vergüenza a sus maridos. Esta imagen pues, me pareció muy interesante incluirla aquí, porque justamente de esto se trataba ser una buena esposa, ¿no? El ser sumisa, obediente al marido y siempre pedirle perdón y de rodillas cuando uno se equivocaba, ¿no? El hombre, cabe mencionar, también tenía este derecho y este deber cristiano de corregir a su mujer, porque si ella se equivocaba y él no la corregía, incluso físicamente, bueno, pues la culpa era sobre todo de él, ¿no? Por no saber guiar a su esposa. Cabe señalar también que las más ricas se podían preparar en Europa y otras destinaban buena parte de sus recursos a contratar profesores o institutrices que las educaran en sus casas. Este fue el caso, de hecho, de Matilde Montoya, aunque hay que precisar que en su situación esta adquisición de conocimiento particular fue una proeza de su mamá. Su papá no quería que fuera educada en casa, de hecho, pues, como parte de un militar y de la mentalidad de la época, pues no consideraba muy oportuno que Matilde se formara en ninguna disciplina, pero ante la necesidad de su esposa, bueno, pues accede a pagarle clases particulares a esta niña, ¿no? Ahondando más en este contexto de las mujeres, pues ellas podían tomar estado a los 14 años, es decir, podían contraer matrimonio a esa edad. Y bueno, gracias a eso se esperaba, bueno, gracias a su educación, gracias a la moral cristiana que también les era inculcada desde niñas, se esperaba que, insisto, fueran
buenas esposas, buenas madres y que transmitieran su educación a sus hijos a fin de que estos ocuparan su lugar en la sociedad, el cual era pues ser excelentes ciudadanos. No obstante, pues hay que señalar que a finales del siglo, justo en la época en la que Matilde empieza con la inquietud de estudiar medicina, pues la sociedad estaba empezando a cambiar y justamente el porfiriato, por mucho que se le ha atacado, es el régimen que empieza a modificar las leyes leyes de educación para que las mujeres puedan acceder a esta de manera gratuita. Y no solo esto, no se trataba solamente de cultivar su mente, sino que también pudieran titularse y ejercer una profesión. Entonces, bueno, esto, además de ser posible la entrada de la mujer en la esfera pública, les abre una puerta para, insisto, educarse y trabajar como en un primer momento secretarias, telegrafistas, sin olvidar los oficios tradicionales que, bueno, pues tenía un nexo con sus condiciones biológicas, el cual era ser profesoras o institutrices. ¿Por qué? Pues se ha tendido a ver históricamente que a la maestra o a la profesora como una figura maternal, es decir, una continuación del amor materno, pero pues ya en el ámbito de la escuela, ¿no? Poco a poco el panorama se abre y se fueron formando abogadas, escritoras y directoras de revistas sumamente importantes para la época, porque gracias a estos periódicos o revistas como Las Hijas de Anáhuac o El Álbum de la Mujer, las mujeres igual van a ir descubriendo nuevas formas o nuevos patrones de conducta. Poco a poco estas mujeres van picando piedra y lograrán que una tras otra empiecen a cuestionarse lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser una buena mujer. No obstante, llegados aquí, la imagen es la Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina, pues hay que también señalar que esta situación que era desigual para las mujeres y era todavía más marcada en las clases populares que prácticamente no tenían instrucción. Había una alta tasa de analfabetismo entre las mujeres de clase baja. Bueno, pues era de manera horizontal en las clases altas. ¿A qué me refiero con esto? Aunque fueras hombre o fueras mujer de clase media o alta, pues las oportunidades escaseaban. Estudiar medicina en aquellos tiempos era una proeza, era bastante costoso. Y en ese sentido, repito, es importante valorar esto porque eso nos permite entender que para las mujeres como Matilde Montoya, lograr colarse a la Escuela Nacional de Medicina fue un doble reto, ¿no? Un reto social y un reto económico. Entonces, de acuerdo a un texto de Gabriela Castañeda y Ana Cecilia Rodríguez, por poner un ejemplo, estudiar medicina en esta época, pues, repito, era algo bastante complicado. En términos, perdón, por ejemplo, recapitulo, en aquella época no existía la secundaria, de tal manera que hombres y mujeres que deseaban continuar su preparación tenían dos opciones: seguir directo a la Escuela Nacional Preparatoria, a la cual ingresaban entre los 12 o 14 años, o bien ingresar a la Escuela Normal de Profesores, aunque cabe mencionar existía una escuela especial para formar maestras a nivel primario. Y bueno, si por alguna razón lograban ingresar a esta institución, la educación era absolutamente gratuita. Por eso es que muchas mujeres, antes de estudiar medicina o cualquier otra carrera universitaria, optaron por la formación como docentes. Una vez que concluían la prepa, después de 5 años, entonces ya el alumno podía decidir qué era lo que iba a hacer, si quedarse con esa preparación para conseguir un empleo o bien seguir estudiando. Y en ese sentido, pues los últimos años de la prepa, los últimos 2 años de la prepa recibían una educación más puntual en humanidades, en ciencias sociales, en artes, en jurisprudencia o bien en medicina.
Lo importante era que después de esto obtenían el grado de bachiller, lo cual era un requisito indispensable para acceder a la universidad o concretamente a la Escuela Nacional de Medicina. Se les hacía también como parte de estos requisitos un examen médico y se obligaba asimismo a que padres o tutores se hicieran responsables de la educación o del proceso escolar de los hijos y en este caso de las hijas. Insisto, esto era parte del viacrucis para poder llegar a prepararse a nivel superior. Aplicaba para hombres y para mujeres, pero aquí justamente es donde la situación se pone mucho más complicada porque no bastaba con salir de la preparatoria, debías demostrar que tenías los conocimientos necesarios para continuar en el grado universitario. Entonces, en términos académicos, por ejemplo, las calificaciones se medían en escalas del 1 al 10, del 1 al 100 y del 1 al 4, siendo los mínimos aprobatorios, como está señalado aquí, el 6, 60 y 2 respectivamente. Para poder aprobar cada semestre, cada ciclo escolar, presentaban un examen por materia, un examen que era sustentado ante 3 sinodales o 3 profesores especialistas en la materia. Entonces, bueno, la situación se ponía complicada porque tampoco había un tiempo límite para la duración de los exámenes, es decir, podían tener a los alumnos desde la mañana y dejarlos salir hasta la tarde o entrada a la noche. Y esto dependía pues del grado de dificultad de las preguntas, de la suficiencia que demostrara el alumno, pero también y en muchos casos de la subjetividad de los maestros, ¿no? Esto pues hemos visto a lo largo del tiempo, tampoco ha cambiado mucho. Sí hay límites y se han unificado los criterios para calificar a alguien, pero todavía la evaluación sigue teniendo un peso muy importante en la sensibilidad o la humanidad del profesor o docente, ¿no? Entonces, bueno, eso para cualquiera que haya sido alumno o para quien quiera que esté todavía en el proceso de estudiar, sabe que es bastante difícil obtener una nota alta, pues sobre todo más bien convencer el criterio de un maestro. Ahora imagínense convencer el criterio de 3 maestros para que nos den el visto bueno por cada una de las materias. Entonces, insisto, en términos académicos también era un problema serio el decidirse por la medicina. Y bueno, en una imagen de los alumnos de la prepa en San Ildefonso, la vida académica, insisto, siempre era complicada, absorbía buena parte del tiempo de aquellos que estaban interesados en estudiar, que en este caso pues eran una amplia mayoría, porque bueno, la gente que tenía riqueza, negocios y demás, tenían el futuro casi asegurado, ¿no? Porque sabían que de alguna manera los padres los iban a colocar dentro de sus empresas familiares. Pero en el caso sobre todo de las clases medias o de los pobres que llegaban a colocarse gracias a becas, en estos espacios educativos, bueno, pues tenían que siempre mantener un promedio alto y siempre estar demostrando que tenían esta disposición y esta aptitud para aprender y ejercer una profesión en bien de la nación. Entonces, bueno, en lo económico decía, también era una profesión bastante costosa. Se tenía que pagar una mensualidad o una colegiatura, perdón, a la Escuela Nacional de Medicina. Y bueno, por poner un ejemplo tomado igual del texto de las autoras que antes mencioné, en los 20 se pagaban 10 pesos bimestrales de colegiatura. Además, también se cubrían derechos por conceptos de exámenes extraordinarios, costaban 5 pesos. El examen profesional, es decir, el examen para poder titularse, iba de los 100 a los 150 pesos, si era en tiempo ordinario o si era en tiempo extraordinario. También se pagaban, en el caso de la medicina, derechos por el uso del laboratorio. Se pagaban 3 pesos, como señalan estas autoras. Y trámites burocráticos de diversa índole llegaban a costar de 3 a 5 pesos. Por ejemplo, la expedición del título universitario valía 30 pesos, aunque podía ser menos si el alumno llevaba su propio pergamino, es decir, si el alumno llevaba el papel con el cual quería o en el cual quería que le imprimieran ese título, ¿no? Entonces, estas mismas autoras nos dan un indicio de cómo o qué tan costoso era vivir en aquella época. Señalan, por ejemplo,
que había salarios en promedio de 2 a 5 pesos diarios y aquellos que tenían ya una preparación o un negocio propio podían lograr ganar hasta 30 y 40 pesos al mes. Pero si lo contrastamos con los costos del alquiler y el pago, por ejemplo, por el examen universitario, bueno, entre los costos del alquiler, incluyendo comida y transporte, ellas calculan que se gastaban mensualmente entre 10 y 45 pesos mensualmente. Compárenlo con los salarios, estamos hablando de, 2 a 5 pesos diarios o 40 pesos al mes. Y a eso lo enfrentamos a 100 o 150 que costaba el proceso para obtener el título. Bueno, pues sí era una carrera cara. Todavía actualmente he escuchado que sigue siendo una profesión que requiere mucha inversión, no solamente de parte del alumno, sino en términos económicos, pero en este momento, pues, repito, esto señala la escasez de oportunidades que había tanto para estudiar, porque era muy difícil pagar, y por otro lado, la escasez de oportunidades que llegaron a tener o que llegaron a tener que enfrentar las mujeres que optaban por la medicina. Dicho eso, pues varios alumnos también es cierto que lograron aliviar esta parte solicitando becas, prórrogas o exenciones de pago. El caso concreto de Matilde Montoya es excepcional en este punto porque gracias a sus buenas notas ella obtuvo más de una vez que el gobierno, tanto a nivel federal, es decir, estamos hablando de Porfirio Díaz, como los gobiernos de distintos estados le proveyeran apoyos o estímulos económicos para diversas cosas, ¿no? Pidió desde una donación para comprar libros hasta un presupuesto específico para hacerse de un estuche quirúrgico. Entonces, esto no fue la única vez, o no fueron las únicas veces en las cuales ella solicitó ayuda de esta naturaleza. De hecho, ella, los 5 años que estudió en la Nacional de Medicina, siempre recibió ese apoyo o le perdonaban colegiaturas o ciertos derechos por laboratorios y trámites, o le destinaron partidas pues para que ella siguiera estudiando, ¿no? Podemos decir que estudiar medicina en aquellos tiempos era un reto, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. No obstante, repito, la sociedad estaba cambiando y muchos sectores, entre ellos comerciantes, obreros, maestros, profesionistas e incluso padres sin ninguna preparación, se dieron cuenta, tal vez, de que sus hijas tenían una oportunidad para ascender socialmente y sobre todo vivir bien por sí mismas. Esto implicaba liberarlos de la tutela de o del yugo de los hombres, concretamente de un posible marido. Y en esa medida podemos decir que tal vez consideraron su deber el apoyarlas en algo que anhelaban. Y lo hicieron, pero lo que nunca pensaron tal vez era que el apoyarlas y el dejarlas trasladarse a otro estado quizá para poder estudiar lo que ellas querían, iba a acarrearles la crítica, la difamación, el desprestigio, y no solamente a ellas como hijas, sino también a ellos como padres, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban fomentando el vicio de sus hijas. Esta imagen es ya de una clase de medicina, si se dan cuenta son puras mujeres y nos habla, repito, de este cambio de mentalidad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y aquí hay que señalar algo importante. El momento en el que Matilde se forma coincide con el inicio del movimiento feminista en el mundo y en México, ¿no? Repito, esta aparición de revistas o publicaciones femeninas también son reflejo de este proceso y pues el tráfico de noticias de cualquier parte del mundo llegaba a nuestro país y hacía eco en ellas. Entonces, si se veían o veían notas donde aparecían mujeres estudiando medicina, ellas también querían participar de esa ola progresista. No obstante, también hay que aclarar, Matilde Montoya en este aspecto fue una de las pioneras que logró romper el molde y colarse a la Escuela Nacional de Medicina y como veremos más adelante logró salirse con la suya, ¿no? Se tituló y además con buen padrino y todo. Pero
no era una constante en el país y tampoco era una constante a nivel mundial. De hecho, esta imagen, repito, es emblemático, me pareció interesante ponerla, porque muchas mujeres para poder cumplir con su meta se disfrazaron o más correctamente dicho, se masculinizaron, vivieron con una identidad de varón para poder educarse. Hay un caso, se llama Marguerite, se me fue el apellido, bueno, es una médico británica que adquiere totalmente la identidad de un hombre para poder estudiar medicina, graduarse, y sus palancas le favorecieron de tal manera que logró formarse, logró ejercer como médico del ejército británico. De hecho, si les da curiosidad y buscan el nombre, si me acuerdo se lo digo, si no, si lo buscan, fue la primer médico que practicó una cesárea en África, y de hecho el niño que trajo al mundo lleva el nombre de ese varón que no existe. ¿Por qué? Porque, repito, ella se tuvo que masculinizar para poder prepararse. Yo, tomando esa referencia, me atrevo a suponer que así como esa mujer en el extranjero y así como muchas mujeres en Estados Unidos pelearon fuerte para poder hacerse médicos, en el caso de nuestro país seguramente revisando en archivos locales encontraremos algunas de estas mujeres varones que se formaron o que lograron formarse de esa manera, ya dejando de lado el método Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Dicho eso, entonces, cabe preguntarse si Matilde Montoya es realmente un caso excepcional. Y aquí empecé a tener un conflicto personal, porque cuando uno se acerca a un personaje da por sentado muchas cosas, y al menos yo confieso ese pecado. Yo pensé exactamente que como muchos quizá esta mujer era relevante para nosotros, y sabía que era así porque, bueno, gracias a que ella es la primera, no, históricamente es la primer médico en nuestro país. Entonces ya de ahí tiene un toque, pero para poder llegar a ser médico en el contexto que a ella le tocó educarse, entonces ya había una proeza en sí. Y cuando me acerqué a ella, di por sentado que era una mujer que luchó contra viento y marea para que así fuera, ¿no? Para construir su destino. Y en muchos aspectos podemos decir que sí, pero finalmente es una mujer y esto la humaniza. Entonces cuando me acerco a ella a través de gente que ha hecho investigaciones sobre su vida y gente que ha recuperado documentos, los pocos documentos que quedan de ella, al menos en su paso por la escuela, nos damos cuenta que era una chica con problemas para aprobar ciertas materias. Por ejemplo, el griego no era lo suyo, no le gustaba, las matemáticas también se le complicaban. Tenía esta fugacidad, hubo en su tránsito hasta de México a Puebla, a Veracruz, a Puebla, y luego regresa a la Ciudad de México para terminarse de educar en periodos de 2 años cada uno. Entonces, era una mujer escurridiza, una mujer que vivió siempre bajo la crítica de quienes la conocían. Entonces, bueno, repito, cuando yo me acerqué a ella, esto lo desconocía, y cuando me acerco a ella a partir de otros ojos, descubro una mujer con muchas imperfecciones, una mujer con muchas virtudes, una persona inteligente, inteligente para ciertas áreas, o con una inteligencia sumamente desarrollada, sobre todo para el conocimiento botánico, biológico, médico, pero no así para las ciencias exactas, por ejemplo, o para las lenguas. Entonces, eso la hace más cercana, y por eso es que surge esta pregunta: ¿Matilde es una excepción o no? Porque así como ella, pues existen otras mujeres, y no me refiero a este símil entre ella y nosotras, sino a esa comparación entre ella y otras mujeres de su época, ¿no? Que también aquí, pues es un problemón, porque se tiende a criticar o a enjuiciar al pasado, y queremos que aquellas que existieron hubieran sido más aguerridas o más, pues más aventadas, como dicen las chicas, y tal vez hubieran salido a las calles como hoy lo hacen las jovencitas a pelear por sus derechos, por la igualdad, por la inclusión. Pero lo cierto es que no.
que muchas decidieron quedarse en el papel que les habían asignado, el ser esposa y madre. Decidieron no estudiar. Algunas ocasiones se les ha pensado que esto lo hacen por conveniencia. Pudiera ser que sí, por comodidad. El caso es que las que sí actuaron también tuvieron que buscar un camino para hacerlo, porque era muy duro enfrentar el rechazo primero familiar y luego el rechazo social. El título de esta reflexión lo tomo de un artículo que publicaron en contra de Matilde cuando intentó estudiar medicina ya a nivel universitario en Puebla. Y era duro, ¿no? Eso equivaldría como a la quema actual en redes sociales, ¿no? El que te den un periodicazo en aquel momento, bueno, pues a nivel clase social sí era un golpe bajo para las mujeres que querían estudiar y sí fue un golpe bajo para el caso de Matilde. Incluso este periodicazo, pues dicen, la lleva a tomar la decisión de trasladarse nuevamente a la Ciudad de México para, pues, considerando que era la capital, a lo mejor ahí no ser mal vista y poder terminar sus estudios, ¿no? Repito, ese también es nuestro delito, nuestro pecado, el querer pedirles a ellas que hagan algo que no estaba en su horizonte cultural, no estaba en sí poderlo hacer. Y en esa medida, pues las que enfrentaron ese reto, las que se decidieron como Matilde, pues tuvieron que asumir esas críticas, tuvieron que asumir el rechazo, incluso la violencia pública, salirse de sus casas, trasladarse a otro lugar y vivir ahí como arrimadas en casas de parientes o amigos, en pensiones, enfrentando todavía más cosas como las críticas o la difamación por vivir lejos de su casa paterna y solas. Eso las convertía para los ojos de otras mujeres incluso en, en personas con moral dudosa. ¿Por qué? Pues estaban lejos del yugo paterno y en esa lejanía podían rodearse libremente de varios hombres, como por ejemplo pues el caso de Montoya, ¿no? Que al ser la única mujer estudiante de medicina, pues estaba siempre en medio de puros hombres. Y eso en la mentalidad de la época, pues era algo que podía ser un mal ejemplo para otras mujeres. De hecho, pues, repito, dentro de esa mentalidad no era posible que las mujeres estudiaran. Era darles chance de descuidar su función principal dentro de la sociedad, que era ser una máquina reproductora. Y reproductora biológicamente hablando y reproductora en términos de valores e ideales de la época. Dicho eso, insisto, varias como ellas hicieron lo mismo, salieron de su lugar de origen, se pelearon con su familia, se pelearon con sus amistades, tuvieron que trabajar incluso para poder pagar o costear los estudios o pedir becas, pero ya repito, las becas no son como eran, no eran como son hoy. Las becas se le otorgaban solamente a gente que demostraba tener aptitudes, conocimiento y sobre todo que mantenía un promedio alto. Solamente así era que se les consideraba como para poderles otorgar este apoyo o este estímulo económico. Y bueno, pues dicho así, entonces Matilde no era tanto una excepción. ¿Por qué? Porque al ser la hija de un militar conservador, pues tenía esta parte del rechazo dentro de su casa, que fue la situación de muchas otras después de ella. Y por otro lado tenía el apoyo de su madre, Soledad Lafragua, quien es la que se cree la impulsa mucho a no solamente estudiar, sino a que termine siendo o haciéndose médico. En esa medida ella desde muy pequeñita recibe educación por parte de su mamá en casa y eso le permite adquirir un amplio conocimiento que a los solo 12 años la lleva a intentar conseguir un puesto como maestra de primaria. Evidentemente por la edad no se lo dan, pero pues fue ella y su mamá quien tuvo mucha responsabilidad en eso. A los 14 años ya se había examinado como partera en Cuernavaca. Cabe mencionar que ella ya había estudiado un año la carrera de obstetricia y partera en la Escuela Nacional de Medicina, pero pues por causas económicas y la muerte de su papá se ve en la necesidad de trasladarse a Morelos, donde ejerce ya
como obstetra y partera con gran éxito. No obstante, 2 años más tarde, el 12 de mayo del 73, regresa nuevamente a sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina y empieza a ejercer o a hacer sus prácticas en el Hospital de San Andrés y en la Casa de Maternidad. ¿Sí? Esto pues le va ganando bastante experiencia, hace una buena fama y esa fama le acarrea pues el rechazo por parte de sus colegas en Puebla, ¿no? Como había mencionado, ellos ven con malos ojos que las mujeres trabajen, ven con peores ojos que las mujeres trabajen cerca de las áreas médicas o de la salud y todavía ven con peores ojos a Matilde porque tiene mucha clientela, entonces para ellos es como una competencia desleal. Es una mujer que se está llevando a sus clientas y que por esta razón la empiezan a denigrar o la empiezan a denostar a través de la prensa, diciendo a las clientas, que, bueno, a las posibles lectoras y clientas, que no vayan a verla porque no sabe nada, porque además es masona, es una hereje y es una viciosa. Entonces era casi la personificación de Lucifer en Puebla, ¿no? Que para la sociedad poblana de la época pues era mucho que decir. La hostilizan o la hostigan a tal grado que, repito, pues ella se ve en la necesidad de salir de ahí. Esta imagen que ven aquí es la casa de maternidad en la Ciudad de México, donde ella empieza a hacer sus prácticas. Y bueno, volviendo al tema, ella sale, hace un recorrido, está como 2 años, primero en Veracruz, luego regresa a Puebla y finalmente se decide a tomar los estudios en serio, viene a la Ciudad de México donde empieza o se matricula, perdón, en la Escuela Nacional de Medicina. Es de hecho el primer registro femenino en dicha institución y aquí logra la división de la sociedad. ¿Por qué? Porque unos estaban convencidos de que las mujeres merecían y necesitaban educarse y que esto no, pues no era malo, ¿no? Que era de hecho justo que se educaran, que esa debilidad mental que se les achacaba fuera sacudida, se les quitaran las telarañas de las novelas que leían y se dieran cuenta de cómo era el mundo en realidad. Pero otra, la parte más conservadora, pues no estaba para nada de acuerdo, porque repito, ella era un mal ejemplo para sus hijas. Al rato todas iban a querer estudiar y trabajar y ya nadie iba a querer casarse. Al rato todas iban a estar en la calle cerca de los hombres que no eran de su familia, ni sus prometidos. Y pues eso a ojos vistos. Dentro de la escuela también hubo una división entre aquellos que al ser hombres se sentían rebajados por compartir la clase con una mujer y otros que poco a poco ella se fue ganando con su disposición, con su carácter, pues la apoyaban, ¿no? Y le echaban por los famosos Montoyos. Lo mismo a nivel autoridades. Hubo apoyo por parte de algunos profesores y directivos de la Nacional de Medicina, llegando hasta el poder federal y estatal. Repito, Díaz le concedió muchos apoyos económicos. Díaz evidentemente es una figura o una pieza clave en el proceso educativo de Matilde Montoya. Y otros gobernadores que también la apoyaron económicamente y le conseguían cosas para que ella pudiera formarse. Bueno, ellos echaban porras, pero en contraste, las mujeres de alta cuna pues, decían que por qué esa situación, ¿no? Entonces, a veces nosotras como grupo, me refiero a las mujeres, somos nuestras peores enemigas. El hecho es que esta polémica, la vuelve a colocar justamente en este aire de excepción, aparentemente. Todo es aparente en esta charla. Era muy difícil, o es muy difícil para nosotros llegar a un ejecutivo, el decir, yo tengo esta idea, este movimiento, o tengo este problema y necesito que la autoridad máxima del país intervenga en mi favor o intervenga y lo resuelva. Pero en aquella época, cabe señalar que Díaz era el centro del poder y él tenía injerencia directa en todos los asuntos del país.
incluida la educación, ¿no? Y concretamente la Escuela Nacional de Medicina tenía el último escalón al que uno pudiera llegar para resolver algún problema, pues era justamente Porfirio Díaz, al ser el presidente del país. Digo esto porque es importante aclarar que en algunas fuentes, sobre todo de internet, encontramos que, es que Porfirio Díaz, ella tuvo el tino de escribirle a Díaz, le contestó, y como por arte de magia todo se arregló. Y no, es que ese era el canal que ella siguió en términos del organigrama de las autoridades escolares para poder lograr sus objetivos. Es decir, ella tuvo además la inteligencia suficiente de aprovechar los medios y recursos que tenía a su alcance. Me explico. El director y el rector de la Nacional de Medicina eran puestos por Porfirio Díaz o por el presidente. Ellos le rendían cuentas a Díaz. Cualquier asunto que rebasara su competencia, que era nombrar maestros, presidir el consejo universitario y administrar sus recursos en términos económicos, cualquier cosa que pasara de eso se le mandaba directamente al secretario de Educación, al secretario de Instrucción Pública y Justicia, y de él brincaba hacia el presidente. Ese era el canal de comunicación. Entonces, cuando Matilde necesitaba cubrir ciertas cuestiones económicas, pues era como primer llenar un formatito en el cual se establecían las condiciones socioeconómicas del alumno para que pues, se les concediera lo que pedían. Y por otro lado, cuando llegó el caso de que tuvo problemas en términos de que se puso en duda su competencia para estudiar la carrera, porque se achacaba que no tenía una formación de bachiller fuerte, pues es este mismo canal de comunicación el que sigue, ¿no? Primero va con el director, del director vamos al secretario de instrucción y del secretario de instrucción llegamos al presidente. Entonces, repito, es una excepción porque el presidente le hizo caso, sí, pero aparentemente, ¿por qué? Porque Díaz tenía que hacer esta labor, era parte de su trabajo. Ahora que se haya tomado el tiempo de ponerle cuidado, eso ya es otro asunto. Dicho esto, pues aquí un ejemplo de estas peticiones de dinero, en el 84, por ejemplo, ella ya empieza a solicitar lo que les comentaba, pues una donación de 49.50 pesos para poder comprar un estuche de medicina. Y así como esta petición, hubo muchas otras, pero pues ella recibió siempre una respuesta favorable por parte de las autoridades y Díaz lo hacía, que es la parte de la otra historia, tal vez porque consideraba que era parte de proyectar esta imagen de progreso, de civilización, de modernidad del país hacia el extranjero, el consentir que una mujer estudiara medicina y además que fuera egresada de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como diría mi abuelita, vaya usted a saber a ciencia cierta el por qué o las motivaciones que tuvo Porfirio Díaz para siempre conceder las peticiones de Matilde. Lo cierto es que eso ocurrió, que está respaldado en unas calificaciones o en un promedio alto por parte de ella, que siempre aprovechó estos recursos en lo que ella decía, o al menos eso es lo que registran las fuentes. Y pues como todo alumno sí tuvo sus vaivenes y, repito, tuvo incluso materias todavía reprobadas, pero bueno, pues continuó y logró llegar al final. Aclaro que esto de las materias reprobadas nos pone directamente en el chisme central de la vida de Matilde y lo que la hizo popular o famosa. Decía que hubo una división cuando entra a la Escuela Nacional de Medicina. Dije también que entre los requisitos estaba el haber pasado por la Escuela Nacional Preparatoria, que nos daba al terminar un pase oficial, una suerte de certificado con el cual comprobábamos que estábamos listos para continuar estudios a nivel universitario. Matilde, por la formación que tuvo desde niña, no estudió en la Nacional Preparatoria, sino que se formó en otras escuelas, tomó instrucción particular
y pues se inscribió a nivel universitario en Puebla primero y después aquí en la Ciudad de México, pues sustentando un examen de suficiencia. No obstante, cuando llega a la Ciudad de México y empiezan a acribillar al director para que la saque y comienzan a decirle que puede partir o puede tomar como pretexto que no es una alumna regular, que no es una alumna que demostró haber salido de la escuela preparatoria, pues le piden que analice si sí sabe o no sabe las materias que debe de saber para estar ahí entre ellos, ¿no? Los distinguidos varones médicos de la nacional. El director lo hace y se da cuenta que efectivamente Matilde nunca pasó por la preparatoria, no consiguió el certificado de suficiencia o pase directo o pase oficial, y pues le dice que esta razón la pone en riesgo, le pueden evitar. Ella puede seguir estudiando porque no estaba inscrita formalmente, pero ya al momento de examinar si había aprendido o no las materias de un ciclo, pues no podía presentar exámenes. ¿Por qué? Pues porque no cumplía con los requisitos desde el inicio. Entonces esto inquieta a Matilde y es ahí cuando empieza esta búsqueda de ayuda y le pide al director que le permita ponerse al corriente con sus materias mientras sigue estudiando las materias de la carrera. El director le dice que no. ¿Por qué? Porque en el reglamento esa excepción solo está contemplada para los alumnos. ¿O no? No, con A. Matilde pues sigue al siguiente nivel y pide que le den una prórroga, que le den chance de estudiar o de revalidar los estudios que ya tiene en la prepa de San Ildefonso. Se arma una polémica, la polémica llega a Díaz y es ahí cuando Díaz por primera vez en este trance dice, tienen que dejarla estudiar y le sugiere, le ordena al director de San Ildefonso que por las tardes le dé la oportunidad de estudiar y después presentar los exámenes de las materias que le hacen falta a fin de que le extiendan ese pase oficial y pueda cubrir con el primer requisito para estudiar medicina y seguir su preparación hasta el momento de la titulación. Entonces ya ahí les empieza a caer como que muy mal a sus compañeros, a sus maestros, pero lo toleran porque, repito, Matilde no era una alumna oficial. Cuando concluye sus estudios y llega el momento de presentar su tesis y de solicitar el examen profesional, una vez más le dicen que no puede hacerlo porque no se contempla que las mujeres hagan un examen de grado, por una parte, y dos, porque no es una alumna oficial, es una alumna que se inscribió de manera supernumeraria. ¿Qué quiere decir esto? Pues uno podía ir a estudiar y tú te podías chutar la carrera entera, pero no podías participar, o sea, no podías preguntar tus dudas en clase, tampoco te interrogaban los maestros. Las prácticas tú tenías que llevar tu material para poder realizarlas, pero no llevabas la guía del maestro. O sea, era como estar ahí y ser un fantasma. Y peor la cosa, porque terminabas todo este martirio y llegando al último ciclo, cuando se trataba de, repito, preparar tesis y pedir que te examinaran para graduarte, pues no existías para la institución, no eras un alumno inscrito. Entonces, hace este revuelo, le vuelve a escribir al presidente y este dice, sí, estoy de acuerdo con Matilde, tienen que cambiar el reglamento de la Nacional de Medicina, se tiene que modificar para que las mujeres puedan acceder como cualquier otro estudiante varón y no solamente que puedan acceder a la escuela, sino que puedan graduarse. Entonces, solicita a la Cámara de Diputados que hagan la modificación correspondiente, pero como la Cámara no estaba en sesiones en ese momento, Porfirio Díaz, de su puño y letra, escribe un decreto en el cual establece que le permitan a la alumna Matilde Montoya preparar su tesis y sustentar su examen de grado para que le den, si lo aprueba, el título de médico cirujano. Entonces, bueno, ese hecho o esa anécdota marca la fama o
la popularidad de este personaje histórico, porque fue un evento excepcional, no solamente desde la disposición de días, fuera porque realmente quisiera quedar bien con el extranjero y proyectar esta modernidad en la que se inscribe el porfiriato en el cual se forma Matilde Montoya, si, o fuera porque realmente le tomó simpatía o porque realmente se dio cuenta que las mujeres necesitaban estudiar. El caso es que llegó al extremo de, y repito, emitir este decreto. Muchos detractores incluso decían para mortificar a Matilde que pues se había titulado por decreto presidencial y no por derecho propio, ¿no? Entonces, bueno, el punto fue tal que decía tuvo buen padrino porque no conformes con habérsela hecho cansada, como dicen los jóvenes, para que pudiera presentar la tesis, iniciar los trámites del examen de titulación. El día del examen le escogieron al jurado más estricto, al más difícil, y ella no pudo modificar esa situación. Por ser mujer, le destinaron el examen en una sala menor de la Escuela Nacional. Y todo eso con el afán de molestarlo, ¿no? Entonces, Díaz, al enterarse de la fecha de examen, dice, la prensa de la época asiste, y al saber que va a asistir, ni más ni menos que el presidente para presenciar la prueba de Montoya, pues mandan a abrir el salón principal y todo el mundo recibe a Matilde y al presidente, su padrino. Y el examen fue, insisto, duro, pero Matilde, según los testigos, se defendió con todo, contestó absolutamente todo lo que le fue preguntado y termina la prueba, le aplauden las pocas mujeres que se presentaron para apoyarla, sus compañeros desde luego. Al día siguiente presenta su examen práctico, porque antes el examen de grado era doble, era teórico y práctico. Presenta su examen de grado aquí en el Hospital de San Andrés, la imagen que tienen en pantalla. Y pues también, nuevamente, ya que el presidente no asistió, ahí trataron de ponerle otra vez el pie a Matilde los que le estaban examinando. Le hicieron un examen bastante difícil. Incluso por ahí encontré el rumor de que fue un examen mucho más difícil que el que le habrían puesto a un varón, y ella lo logró, ¿no? Ella pues, estaba evidentemente muy nerviosa porque pues, ya se trataba de examinar pacientes y de dar respuesta al tipo de enfermedades y cómo tratarlas. Y cuando termina el examen y el jurado se retira para deliberar, pues se nota ese nerviosismo, estaba pálida, estaba sudando de nervios. Cuando regresa el jurado y le dice pues que lo consiguió, que se convierte en la primer médico cirujano del país, se desmaya del impacto tan grande, ¿no? Y ahí corren a auxiliarla a sus compañeros, a apoyarla para que disfrute del momento, pero ese momento, además de cambiar su vida, cambió también la historia de este país, al menos cambió la historia de las mujeres en sentido de educativo, porque el hecho de que ella haya conseguido no solamente que Díaz intercediera por ella, sino que Díaz modificara las leyes educativas para que las mujeres nos formáramos, le dio la vuelta a la página, le abrió la puerta de la universidad a otras que como Matilde Montoya se prepararon para ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, matemáticos, artistas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Matilde Montoya después de este episodio de su biografía? Algo que también la pone dentro de la excepción para mí es el hecho de que no se contentó solo con educarse, no quedó ahí y no lo hizo por figurar, aunque el foco público sí la hizo figurar. Ella, cuando se gradúa, por cierto, esta imagen no se ve muy bien, pero es Porfirio Díaz con su cuerpo acompañante y algunos funcionarios pasando justo enfrente del consultorio de Matilde Montoya. La imagen la consiguen en la Mediateca INA, ahí se ve más clara, aquí pues
se ve un poquito borrosa, pero me parece un dato o una imagen interesante a colocar. Decía entonces, perdón, que cuando ella termina el examen y obtiene el título, empieza a ejercer justo en consultorios como este, y de hecho tenía uno en Miscuac y uno en la Ribera de San Cosme, donde atendía a pacientes de todo tipo, nunca le negó el servicio a nadie y les cobraba conforme a sus posibilidades, o sea, no lo hizo con el afán de lucro, todavía fue de esos médicos que estaban comprometidos con el dolor humano, con la necesidad humana, y tan es así que no se limitó solamente al ejercicio de la medicina, sino que se comprometió también con la educación, fue maestra, fundó talleres para educar a las hijas de las obreras, estuvo involucrada con distintas asociaciones feministas, como las hijas de Anáhuac, el Ateneo de las Mujeres, y ella misma fue responsable de la fundación primero de una asociación de médicas mexicanas y por otra parte de una asociación filantrópica que igual entre 1980 y 1981 abre distintos consultorios nocturnos para que la gente de bajos recursos pudiera asistir a ellos cobrándoles lo mínimo, ¿no? Prácticamente nada más lo del material de revisión y consulta. Es, repito, una figura que tras haber logrado su objetivo de vida, se comprometió con su sociedad y se comprometió también con sus compañeras de género, en el sentido de apoyar políticamente hablando la creación de leyes que fomentaran la inclusión y la igualdad, sobre todo en el ámbito educativo. Repito, sí es una excepción también haciendo este balance, porque gracias a su historia, muchas mujeres, concretamente la matrícula universitaria de la UNAM el día de hoy, es mayoritariamente femenina. Me resta únicamente decir que para mí se predica con el ejemplo, ¿no? Y un claro ejemplo es la vida de esta mujer que, repito, supo inteligentemente aprovechar sus recursos, sus oportunidades, las vio con claridad y las tomó, las defendió, pero no se quedó en el individualismo que caracteriza nuestra época, sino que se comprometió con su sociedad, se comprometió con sus compañeras de género, a pesar de que muchas veces fue criticada, señalada, desprestigiada y francamente agredida. Ella pues trataba siempre de buscar este equilibrio entre hombres y mujeres y hasta el último momento en que pudo ejercer la medicina también mostró generosidad para sus pacientes. Para mí, tomando eso como referencia, sé y estoy consciente que actualmente nos surgen cambios y que nuestra participación es cada vez más importante. Y en ese sentido, el voltear al pasado y ver que existen personas o que existieron personas como Matilde Montoya, nos pone frente al espejo para ver nuestras posibilidades y las limitantes que nos podemos marcar para tomar acción y contribuir a los cambios sociales que son tan necesarios para la historia de esta nación. Perdón por lo atropellado de la charla, estaba muy nerviosa. Repito, es una reflexión en torno a esta mujer, espero que haya sido de su agrado y pues, si no es más, le dejo el micrófono a la licenciada Carmen. No sé. Muchas gracias, maestra. Como siempre, una plática muy detallada acerca de los temas que usted expone y como todos los que nos ha presentado en cada uno de los proyectos en los que ha colaborado con nosotras. Tenemos algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, de Jorge Nadales. Dice, ¿por qué solicitan la carta de responsabilidad de padres o tutores? Justo porque, bueno, ingresaban, decía que antes no había secundaria, ¿no? Entonces de los 12, 14 años pasaban a la prepa. Estudiaban ahí 5 años, estamos hablando entonces de jovencitos entre 17 y 19 años, que no son responsables, no son maduros, son menores de edad ante la ley todavía.
Recordemos que la mayoría de edad se obtenía hasta los 21 años en nuestro país en esa época. Y en el caso de las mujeres, pues peor, porque para la mentalidad del periodo, pues eran como niños, eran débiles mentales o eran infantes, entonces forzosamente tenía que haber alguien con la edad suficiente como para hacerse responsables de la formación, pero también del comportamiento dentro de la escuela de los menores, ¿no? En este caso de las mujeres. Y la otra pregunta es, ¿cómo se llamó la asociación que se creó en 1925? De Matilde Montoya, es la Asociación Mexicana Asociación Mexicana de Médicos. Tengo el dato bien, pero si no mal recuerdo es esa, Asociación Mexicana de Médicos, que incluye o que la hizo junto a la otra médica o la segunda médica que se graduó en el país, y bueno, con ella colaboró de manera muy, muy directa, que es, permítame, ahorita le confirmo el dato, es Columba Rivera quien funda esta asociación, y sí es la Asociación Mexicana de Médicas, de Mujeres Médicas. Ok, bueno, pues son las preguntas. Por ahí nos escribió Katy los nombres de Margaret Ann Bulkley y Sí, James Miranda Stuart Barry. Supongo que es la médico que nos británica. comentaba, exactamente, la médico Sí, británica, para información de quienes nos estén viendo. Y también que fue precursora del feminismo, Matilde fue precursora del feminismo en México, junto con Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas, mexicana. exactamente, de médicas mexicanas. Maestra, pues muchísimas gracias, como siempre, información muy rica y bueno, creo que este personaje de la historia de México es muy importante, sobre todo para las mujeres, porque nos abrió un camino hacia la preparación, a romper un poquito las barreras, hablando, bueno, ahorita que estamos todavía eh, festejando el Día de la Mujer, pues hay que agradecerle a Matilde Montoya que hizo una labor muy fuerte, ¿no? No se doblegó ante los obstáculos que se le presentaron para poder estudiar una carrera profesional, que estaba dominada además por los hombres y que el costo era suficientemente alto como para estarla pagando y todas estas cuestiones que se le presentaron en cuanto a que no había terminado o no tenía la liberación de la preparatoria, de la escuela preparatoria para poder cursar todas las materias de la universidad, todo el empeño que ella puso para poder titularse, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo para que las jóvenes que nos estén escuchando pues sigan ese ejemplo y no se dobleguen ante nada ni ante nadie para lograr sus propósitos. Claro. Sí, yo concuerdo con ustedes, es un ejemplo contrario a lo que decían en la época negativo para las jovencitas, para nuestro tiempo es un ejemplo bastante positivo por la lucha que ella emprendió, porque como dicen, no se doblegó, aprovechó lo que le llegó a mano, pero nada más quisiera hacer una precisión. Se le considera precursora del feminismo en México, pero cuando uno revisa su biografía, ella simplemente estaba viviendo su vida y dentro de esa vivencia ya había este movimiento a nivel mundial. Entonces, digamos que se enteró de que existía esta lucha por la igualdad o la inclusión de las mujeres y posteriormente, quizá por justo lo que a ella le tocó vivir para poderse graduar, es entonces cuando se vuelve más activa políticamente y empieza a mezclarse con grupos feministas. Y ahí sí empieza esta labor plenamente feminista, pero creo que hay un antes y un después de su paso por la Nacional de Medicina. Entonces, solo eso, porque a veces tendemos a revalorar las figuras, pero
les adjudicamos algo que en esencia no tienen, sino que fueron adquiriendo. No está mal, pero digo, es que sería también como limitar o quitarle todo el mérito que tiene. Y creo que, que esa también es una lección que podemos aprovechar, el darnos cuenta que como mujeres tenemos también un compromiso social y hay que defenderlo desde nuestra trinchera. Y si tomamos estos ejemplos del pasado, ver a estas mujeres como mujeres de acción, pero no solamente acción política, sino también acción social en el cumplimiento de nuestra profesión. Pero bueno, Sí, claro, la verdadera lucha por la igualdad. así es. Efectivamente. Maestra, pues muchísimas gracias. Le agradezco siempre estar tan dispuesta a colaborar con la divulgación del conocimiento y en particular con nosotros. Yo sé que lo hacen muchos espacios, pero bueno, hablo de nuestro caso, ¿no? Y bueno, por ahí le estaremos enviando su reconocimiento. En unos minutos llegará su correo. Mientras tanto, les voy a comentar a las personas que nos estén escuchando que les agradezco que nos acompañen en este en vivo y que nos verán posteriormente, y aquellos también que nos van a ver posteriormente en la grabación, que los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en De la Metro en la Metro a la Metro en la Red, con la conferencia Las artistas de la escena y el teatro pandémico, a cargo de la maestra Estela García Galindo. Asimismo, les comento que el próximo lunes tendremos nuevamente el conversatorio El Monitor con el tema fenómeno migratorio y la importancia de las remesas en México. Entonces, tenemos dos citas seguidas, lunes y martes, la próxima semana, y espero que nos sigan acompañando. Maestra, no nos despedimos, pero le mando un abrazo de aquí muy fuerte y seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias.